nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Jesús es maravilloso, Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Jesús es maravilloso. Buenas tardes, mis hermanos, queridos oyentes, amigos. Dios me les bendiga. Bueno, incursionamos otra vez en el estudio. Me toca hablarles sobre el tema del bautismo en agua. La palabra bautismo en sí significa sumergir, zambullir, sepultar. No solo los términos bíblicos, sino también en el diccionario castellano, secular, el diccionario del colegio. Y tenemos base bíblica como para saber por qué realmente es necesario el bautismo. En primera instancia, cuando en la Biblia hay más de un versículo, más de 3, más de 4, que confirman una acción bíblica, eso es una doctrina. En este caso, Jesús fue uno de los que trató de hablar también, no solo cumplir, sino hablar con mucha firmeza sobre el tema de la necesidad del bautizarse o del bautismo. En el Evangelio de San Mateo capítulo 3 y verso 13, la Biblia allí nos relata que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El 14 dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y ahí es cuando Jesús es bautizado. El bautismo que la Biblia nos enseña es para perdón de los pecados, pero en esta ocasión Jesús está aclarando la razón por qué Él necesitaba bautizarse. Justamente no era porque era pecador, sino para dejar marcado, dejar cumplida una justicia, porque así se debía seguir haciendo. Juan, obviamente, como hombre, discípulo, él sabía bien el rol que le tocaba como profeta, Por lo tanto, él mismo le dice a Jesús: no lo veo bien, no lo veo viable. Me parece que debe ser al revés. Considero que yo debo ser el bautizado y no tú. Pero ahí cuando Jesús marca: no, deja las cosas así porque es necesario, así cumplimos toda justicia. Ahí ya comienza Jesús a marcar el camino realmente que de lo necesario, ¿sí? En San Juan capítulo 3 y verso 5, es Jesús quien le dice a Nicodemo:
Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús aquí está hablando acerca ya de una imperiosa necesidad de pasar por el bautismo. Dijimos que entonces la palabra bautizar significa sumergir, zambullir, sepultar. Eso marca la evidencia de que si es sumergir, zambullir o sepultar, marca la evidencia que no es rociar. Y por ende, en Romanos capítulo 6 y versículo 4, la palabra del Señor dice, sepultado juntamente con Él en el bautismo. Y está hablando justamente acerca de Jesucristo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin dice, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces ahí es donde la palabra bautizar se aplica también sepultar. Es necesario que seamos sepultados juntamente con Él. El verso 3 del capítulo 6 de Romanos dice, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Curiosamente, el bautismo significa nuevo nacimiento. Y creo que todos sabemos nosotros, las personas grandes que somos papás y los que son mamás, que un niño cuando viene al mundo viene en el vientre de la mamá en una bolsa de agua. Y por ende, lo que dicen los médicos, rompió bolsa y viene pronto el nacimiento. La misma naturaleza entonces nos enseña que un nacimiento es después de estar en el agua. Y cuando habla de sepultura, está hablando de que cuando una persona sepulta, cuando hablamos de sepultura, no de cuando, se han hecho momias o cuando los dejan en los nichos. Cuando hablamos de sepultura, el cajón, la persona que muere o duerme es metida abajo de la tierra y es tapada con tierra. O sea que al muerto no se le ve más. Por eso se habla de sepultura, de sumergir, de zambullir. Entonces cuando la persona dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que resucitemos una vida nueva. No voy a hablar de la vida nueva en Cristo, es otro tema, sino de la necesidad y de lo que la Biblia dice con respecto al bautismo. Entonces aquí estamos apuntando que Jesús vino a ser bautizado al Jordán para cumplir toda justicia. Estamos apuntando que Jesús mismo le dice a Nicodemo que es necesario nacer de agua para poder entrar al reino de los cielos. Entonces ahora vemos en Romanos que el mismo apóstol Pablo está diciendo que debemos ser sepultados en el agua, en el bautismo, así como Cristo fue sepultado y resucitó, nosotros también tenemos que ser sepultados en el agua, sumergidos en el agua, simbólicamente como para nacer del agua otra vez a nueva vida. Esto los apóstoles lo entendieron perfectamente bien y por ende entonces antes que comiencen ellos a practicar estos bautismos en la iglesia primitiva, nos vamos a fijar que Jesús mismo les dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero en el verso 8 les agrega, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero fíjense que cuando Jesús les dice a ellos, en Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio, la iglesia primitiva, la única iglesia de la Biblia, la iglesia que iba a ser construida, diríamos, por los apóstoles, o edificada por los apóstoles, fundada por Jesucristo. Hoy los hombres tenemos por costumbre de decir, yo fundé la iglesia, yo fundé aquella. No, el que fundó fue Jesucristo. Nosotros somos hacedores, somos los que vamos edificando sobre el fundamento. Solamente es eso. Los hombres no fundan nada, los hombres solamente siguen el camino de quien fundó la iglesia. Por eso le dijo Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión sobre Jesucristo. Entonces la iglesia, los apóstoles no iban a poder ser testigos, los discípulos, si ellos antes no recibían el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Porque si ellos no se bautizaban y no recibían el Espíritu Santo, ¿testigo de qué iban a ser? Yo, para ser testigo de algo tengo que vivirlo, tengo que verlo, tengo que sentirlo. Si no, de ello soy testigo falso. Y acá está diciendo Jesús que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió la nube que le ocultó de sus ojos. Ustedes imagínense, podemos decir, a lo que Jesús se arriesga, ¿verdad? Ya en ese momento entrega su iglesia en manos de estos hombres. Jesús no le entregó la iglesia a otros. Jesús le entregó la iglesia a los apóstoles, a los que comenzaron con la iglesia primitiva en Jerusalén, después que ellos reciben el don del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Ahí es cuando se inicia entonces por primera vez la predicación del Evangelio sin Jesucristo físicamente. Ya Él había ascendido y le había dejado entonces este poder, porque Él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces los apóstoles, los discípulos, comenzarían a predicar este evangelio en la iglesia de Jerusalén, sin olvidarse que Jesús les dijo, extiéndanse a Judea, extiéndanse a Samaria y extiéndanse hasta lo último de la tierra. Entonces el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2 y versículo 36, terminando ya casi de predicar este sermón, este mensaje, él le dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El 37 dice, y al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para todos los que estáis lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ese versículo yo lo había citado en la clase anterior sobre la importancia del nombre de Jesús. Pero ahora aquí estamos viendo un hecho real cuando la iglesia primitiva por primera vez empiezan a bautizar. Dice que ellos preguntaron
después de saber que eran los que habían sido culpables de la muerte de Jesús, más allá que sabemos que Jesús venía a dar su vida por nosotros, pero ellos como responsables, porque moría para ellos, para salvar a los israelitas de su pecado. Entonces cuando Pedro les dijo arrepentidos, que ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo negociamos esta situación? Hermanos, nosotros nacemos con un pecado llamado adámico. Y no necesitamos ser terribles pecadores o pecadores impedernidos o terribles malos. Hay predicadores que testimonian o dan testimonio, de una vida pasada como que eran lo más terrible, lo más asquerosos y lo más repugnante en la vida, y Jesús lo rescató, está perfecto. Pero aunque sea una persona decente, aunque sea una persona moral, aunque sea una persona estudiosa, aunque sea una persona profesional, aunque sea una persona doctor, abogado, no sé, ingeniero, científico, lo que sea, el presidente de la nación, quien fuere, toda persona, aunque no sea llamado terrible pecador, quizás sea bueno con sus papás, quizás sea bueno con sus hijos, quizás sea un ejemplo de esposo, un ejemplo de esposa, quizás sea un ejemplo de mamá, un ejemplo de papá, quizás sea lo mejor. Aún así, si no se bautizó todavía en el nombre de Jesucristo, todavía su pecado permanece. Por eso le digo que no necesitamos ser terribles pecadores para ser perdonados, y no necesitamos ser terribles pecadores para sentirnos pecadores, porque todos pecamos, todos ofendemos, y todos necesitamos matar ese pecado llamado adámico. Y lo que Pedro está diciendo justamente cuando ellos dicen, bueno, ¿qué haremos? ¿Cómo lo negociamos? ¿Cómo lo arreglamos? Había una sola forma de negociar para que esa culpa se vaya. Y hermanos míos, hay una sola forma de negociar con Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Y es recibiendo el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Al oír esto dice, bueno, Pedro les dijo arrepentir. Jesucristo para perdón de sus pecados. La palabra de Dios nos enseña que ellos se bautizan, y se bautizan como 3.000 en el nombre de Jesús en ese momento, sumergido en las aguas. Entonces, fíjese que la iglesia comienza a crecer, comienza a multiplicarse, y en el capítulo 8 también de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, y el versículo 12 dice, por cuanto creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Queridos amigos y hermanos, estoy leyendo la palabra de Dios nada más, y como digo siempre, la idea mía nunca es refutar con nadie ni discutir con nadie, sino exponer la palabra como está escrita. Por eso cito estos versículos y los leo, porque esto está escrito en la Biblia, ¿sí?
libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas y dedicado a Teófilo, a un amigo de él, y la palabra hechos significa obra de los apóstoles, que es una historia escrita de unos 30 a 50 años de la iglesia primitiva. En otras palabras, fueron los sucesos, fueron las doctrinas, fueron las formas, las maneras en que se predicó en la iglesia primitiva y cómo funcionó la iglesia primitiva. Entonces, decíamos que también yéndonos a Hechos 10, capítulo 43, dice allí, predicando el apóstol Pedro, que se va a la casa de Cornelio y está hablando con este hombre militar y le dice, de este dan testimonio todos los profetas, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oías que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Curiosamente, cada vez que se predicaba la palabra, venía la respuesta de Dios como un comprobante, como un apoyo, que enseguida la gente recibía el Espíritu Santo, como una aprobación, como un sello, como diciendo, el Señor, estoy de acuerdo, confirmo esta palabra con mi espíritu, ¿sí? Entonces, dice que mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los mismos que venían con él, los que habían sido circuncidados, se asombraron porque pensaron que para los gentiles no era este bautismo, como hoy piensan mucho que este bautismo era solamente para los judíos. Pero resulta que aquí está hablando que también era para los gentiles. Y ese fue el asombro. Qué raro que también son los gentiles. O sea que acaso el Señor también ama a los gentiles. Bueno, no nos olvidemos que Jesús dijo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces ellos tenían que cumplir con este bautismo y con esta palabra. Y acá encontramos en el verso 48 entonces, que acabo de leer, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Yo tengo que leer como está en la Biblia. No puedo cambiar la palabra. Está prohibido cambiar la palabra. Debo mantenerme leyendo la palabra. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, la Biblia nos hace un relato en el verso 24 de un hombre llamado Apolos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. No nos olvidemos, dice judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Tomemos en cuenta estas frases, estas palabras, estas cualidades. Elocuente, poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, elocuente, poderoso, instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero pongamos atención, el verso 25. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Si el bautismo no fuese tan importante, ¿por qué se remarca tanto el bautismo? Porque hay gente que dice que el bautismo no tiene mucho que ver. El 26 dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Que un hombre judío, elocuente, poderoso en la Escritura, instruido en el camino de Dios y de espíritu fervoroso, haya sido tan humilde para escuchar a un matrimonio, a unos hermanos que Pablo dejó encargados de una casa a predicar, para que estos hermanos muy amablemente le digan, venga hombre, está bien lo que está predicando, nos gusta, es muy elocuente, usted es muy fervoroso, usted está muy instruido en el camino de Dios, usted es muy poderoso en la Escritura, me doy cuenta que predica muy bien. Como hoy hay muchos así, hay muchas personas muy elocuentes que da gusto escucharlo, hay muchas personas poderosas en la Escritura que da gusto escucharlo, hay muchas personas teólogas instruidas en el camino que da gusto escucharlo, y hay muchas personas que son de espíritu fervoroso que da gusto estar con ellos. Pero podemos agregar qué lástima que no conocen todavía el bautismo verdadero. Pero claro, hay una diferencia en Apolo a la gente de hoy. Porque Apolo es como que dijo, señores, ¿qué pasó? Bueno, venga para acá, que vamos a hablar con usted, porque vamos a tratar de exponerle el camino del Señor más exactamente. Hermanos míos que son bautizados en el nombre de Jesús, muchas veces nos encontramos con estos problemas o con estos detalles, pero no debemos ser agresivos, porque todavía la revelación a algunos no le ha llegado, y está bueno que les hablemos con amor, pero también está bueno que esas personas que son elocuentes, poderosas, instruidos y de espíritu fervoroso, deban entender que por ahí también le falta esta otra mitad. Que le dijeron, le expusieron más exactamente, no le dijeron, Apolo, lo que vos tenés no te sirve, no le dijeron, Apolo, estás hablando macana, no le dijeron, Apolo, sos diabólico, no le dijeron, Apolo, sos satánico, no, le expusieron más exacto. Esta palabra quiere decir que lo corrieron un poco del eje que tenía para colocarlo un poquito más exactamente en el camino de Dios. Acá podemos valorar dos cosas. Primero, la forma que le hablaron, de exponerle más exactamente el camino de Dios sin ofenderle. Y la otra cosa que valoramos es la humildad de un hombre que era poderoso en la Escritura, que era instruido en el camino, de espíritu fervoroso y elocuente. Porque hoy en día usted encuentra una persona así y no se deja enseñar. Es más, seguramente, ¿usted qué se cree quién es? Yo soy elocuente, conozco la Biblia, soy un teólogo, Dios me revela, soy poderoso en la palabra, cuando predico el pueblo tiembla, nadie lo va a negar. Pero en esta ocasión le faltaba conocer el camino de Dios más exactamente, porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Y dice, y queriendo él pasar a Acaya, al verso 27, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen.
y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ustedes fíjense que Apolos se deja corregir. Qué lindo, ¿no? Si tuviéramos muchos Apolos de eso hoy. Se deja corregir y es enviado igual, y que siga predicando ahora con lo que él tenía, pero que agregue esto otro, y entonces fue de gran provecho. Así que, hermanos míos, no pierdan las esperanzas. Si todavía usted no ha recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo y tiene todas estas cualidades, piénselo, ore, clame, investigue. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, enseguida que fue de gran provecho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándole por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el ungido, el enviado, el Salvador. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo: soy uno de los caminos. Jesús no dijo: estoy dentro de las posibilidades de ser la verdad. Jesús no dijo: bueno, de pronto soy la vida. No, él dijo afirmativamente: yo soy el camino, el único camino, la única verdad y la vida. Y nadie viene, no dice la Biblia, nadie va al Padre. Él dijo: nadie viene, como diciendo: el que viene a mí viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos, el mismo Apolo que estamos hablando, estaba en Corinto, entonces Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y en Efeso era que había estado Apolo, que ahí fue instruido más exactamente en el camino, y que después se fue. Y mientras que entonces estaba ya en Corintio, Pablo se viene a la iglesia de Éfeso, donde estuvo Apolo, a ver qué pasó por ahí. Y entonces dice: después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El verso 2 y el verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el 6 dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Otra vez el Espíritu Santo aprobando, apoyando lo que se predicaba. Pero fíjese lo curioso que dice que el apóstol Pablo se va a las regiones de Éfeso, donde había estado Apolo. Y la primera pregunta que le hace el apóstol Pablo a los discípulos que estaban en ese lugar, que habían sido adoctrinados por Apolo, la pregunta que les hace es justamente: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahora, qué raro que Apolo, siendo de espíritu fervoroso, que no tiene que ver con el Espíritu Santo, porque yo puedo ser eufórico y no tener el Espíritu Santo, como hay mucha gente que predica con muchísima euforia, gritan, zapatean y se desgargantan en los púlpitos pensando que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí, que hay que hablar en lengua, sí, que hay que ser eufórico. Yo fui evangelista muchos años y hice campañas, y de hecho era una de las personas que me quedaba afónico en cada campaña. Pero quiero decir que el hecho de que Apolo era de espíritu fervoroso parece que no significaba que él creía o sabía también de la recepción del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. ¿Por qué razón? Porque la primera pregunta de Pablo es:
¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? El verso 2 del capítulo 19 de Hechos. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora fíjese si el bautismo no fuese importante. ¿Por qué Pablo les pregunta enseguida, en el verso 3, entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? Si no hubiese sido importante el bautismo de el bautismo de agua en el nombre de Jesús, no hubiese preguntado el apóstol Pablo. ¿Por qué le preguntó, ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y ahí es cuando Pablo les explica, no, escúchenme, Juan vino a predicar el arrepentimiento para que crean y acepten a Jesús como el Mesías. ¿Sí? Eso es lo que predicó. Y entonces, para que creyesen, le dijo, en aquel que vendría después de él, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, cuando oyen el mensaje de Jesús, del apóstol Pablo, cuando oyeron el mensaje, entonces dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjese la diferencia. Entonces enseguida dice que oró Pablo por ello y vino sobre ellos el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas capítulo 3 y versículo 27, la palabra del Señor dice, lo que está bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Lo que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Es verdad que mucha gente que se bautiza y no cambia su vida, pero ese no es el tema de discusión o de enseñanza esta tarde. El tema es la forma bautismal. Y en Colosenses también el apóstol Pablo le dijo, como a los Gálatas, también le dijo aquí en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, de hecho de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Volvemos a lo mismo, está escrito, no se puede hacer nada. Yo no puedo cambiar la palabra, tengo que predicarla como está escrito. Y lo que dice la Biblia, podemos buscar muchos argumentos para querer contrarrestar o para poder dar por tierra, como están haciendo hoy muchos. ¿Sabe cuál es la única manera de dar por tierra con este bautismo? Es decir, que la Biblia esta no sirve. Entonces ahora han sacado una Biblia nueva hace un año atrás más o menos, cambiando toda esta Biblia y diciendo que esta Biblia no sirve. ¿Saben por qué? Porque la única manera de dar por tierra con este bautismo, porque no hay argumento, porque el único bautismo en la Biblia es el bautismo en el nombre de Jesús. Pero no solo quieren dar por tierra con el bautismo, sino quieren dar por tierra con el nombre de Jesús. Y justamente la palabra de Dios dice eso, ¿no? Que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, herejes, que torcerán la Escritura, que querrán predicar lo que no es sana doctrina. Habiendo comezón de oír la palabra, dice, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y engañarán a muchos. Pero tenemos en la palabra del Señor justamente más versículos que pueden hablarnos y pueden decirnos por qué esta necesidad justamente de la que se habla acerca de este bautismo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4 y verso 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces está hablando en el capítulo 4 y verso 4, un cuerpo, un espíritu,
como fui también llamado en la esperanza de vuestra vocación, un Señor, no dos señores ni tres, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, cuando estamos mirando, por ejemplo, el caso de los apóstoles, que ellos bautizan de esa manera, hay muchos que dicen, se equivocaron los discípulos. Pedro se equivocó y los otros siguieron equivocándose. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que el que escribió este libro es Lucas. O sea que en todo caso el equivocado fue Lucas de haber escrito el libro de Hechos mal. Ahora, qué raro que cuando Jesús se le aparece a Saulo en el camino y le dice que ahora vas a ver lo que es sufrir por su nombre, porque vas a llevar mi nombre a los gentiles. Qué raro que Pablo no le dice, que el apóstol no recibe esta orden de Jesús y Jesús no le dice, mira Pablo o mira Saulo, ten mucho cuidado, porque Pedro se equivocó, yo le di una orden y él hizo otra cosa. Qué raro que Jesús, como se le apareció a Pablo o a Saulo, qué raro que no se le apareció a Pedro, cuando le mandó el ángel a la cárcel para sacarlo, en decirle, mira Pedro, antes de que salga de la cárcel vamos a tener una charla contigo. Estuve hablando con Jesús y Jesús me dijo que tú metiste la pata. Cuando mencionaste que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, te equivocaste, hermano. Entonces yo quiero que ahora salga de la cárcel y arregles el mensaje. Así que no. Luego Felipe, luego el apóstol Pablo mismo, en la casa de Cornelio. Usted fíjese que si bien Pedro entra a un éxtasis en la oración cuando va a la azotea y allí recibe órdenes de parte de Dios que va a venir gente a buscarlo y que él tenía que ir a predicar a la casa de un gentil y él no quería, entonces Dios le manda en misión un lienzo, ¿se acuerdan? Y en ese lienzo le manda animales según la ley no comible, no comestibles. Que el mismo Pedro dice, Señor, ¿cómo podré comer estas cosas que son inmundas? Por favor. Pero entonces el Espíritu de Dios mismo le habla y le dice, no llaméis inmundo lo que yo he limpiado. Y ahí Pedro entendió que él debía aceptar a los gentiles. Si este bautismo no era para gentiles, ¿por qué tanta información espiritual? Pero también el mismo Cornelio, siendo un gentil, siendo un hombre no bautizado y siendo un hombre sin el Espíritu Santo, qué raro que también Dios le está diciéndole a Cornelio que sus oraciones y sus limosnas han sido recordadas, han llegado a los cielos y por lo tanto, iba a estar trayéndole un hombre a su propia casa para que lo guíe, para que le predique y para que lo salve. O sea que Dios se equivocó, porque si quería salvarlo a Cornelio, lo metió más en lío, porque le trae una persona que bautizaba en el nombre de Jesús. Entonces los dos reciben una visión, los dos reciben una profecía espiritual del cielo. Pedro, que debía aceptar ir a la casa de Cornelio, y Cornelio, que debía aceptar ir a buscar a un judío para que venga y le predique el nombre de Jesús. Yo diría, espere un poco. ¿Qué pasó? Dios se equivocó. ¿Por qué no intervino ahí y le dijo, Pedro, ojito con bautizarlo en el nombre de Jesús, ¿Y qué pasó? Que después
el apóstol Pablo recibe revelaciones y él mismo dice: conozco un hombre que subió al tercer cielo, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que vio cosas dificilísimas de explicar. Pero ¿qué pasó? Que allá arriba no fue corregido entonces, diciéndole: Pablo, baja para abajo. Obviamente baja para abajo. Adjetivo calificativo. Y arregla el problema que te mandaste, hermano, porque están bautizando en el nombre de Jesús y me parece que está mal. Estos hombres tuvieron revelaciones grandísimas del Espíritu Santo y Dios los guió y Dios habló con ellos todo el tiempo, pero qué raro que nunca fueron corregidos en cuanto al bautismo. Qué raro, ¿no? Hermanos, quiero decirles que la Biblia está escrita como dice la palabra, que nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la forma de los apóstoles de la iglesia primitiva que ellos bautizaron. ¿Qué se puede hacer? Bueno, como Pablo le pregunta a esa gente: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo entonces les aconseja y les pregunta: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Hermano mío, ¿en qué bautismo fue bautizado usted? Revéalo, medítelo, no me haga caso a mí, no me haga caso a mí. Lea esos versículos. Mis hermanos, no voy a ser más extenso, pero sí voy a tener que pedir un permiso para poder dar otra clase a continuación de esto, otra enseñanza, porque es muy larga y la idea no es aburrirles, sino que lo puedan escuchar, meditar, estudiar. Así que el Señor les bendiga ricamente. Hay mucho más, como siempre digo, porque la Biblia es extensamente grande. Pero no se olvide que le dijo Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero en 1 de Pedro 3:21 también el apóstol Pedro dijo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Hermanos, el bautismo, hay muchas personas que dicen: si no es en un río, no me bautizo. Si no es en el mar, no me bautizo. Bueno, yo he bautizado en río, he bautizado en el mar, he bautizado en pileta. Porque esa teoría, hermano, de que el agua que corre lleva el pecado no es material. El pecado es espiritual. Y el bautismo es para una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El sumergirnos no quiere decir que el agua va a lavar el pecado de la carne, por eso es el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne. Usted no crea que entonces mete hacia la ducha todos los días y invoca el nombre y ya está, y el agua de la ducha le va a correr el pecado. Aunque te lavare con lejía, tu pecado permanecerá, dice la Biblia en Isaías. Porque es una actitud de fe, de sepultarse, bautizarse, y el nombre de Jesucristo es el que perdona y la sangre de Jesucristo es el que lava nuestros pecados. Entonces, por ende, no queda el pecado en el agua. Así que discúlpenme esas personitas que les han enseñado que el pecado cae en el agua, es un error. ¿Y por qué Jesús se bautizó en el río? Porque había ríos cerca, porque había ríos ahí que se usaba para el bautismo. Pero usted no se olvide que hubo un hombre, el eunuco allá en el desierto, que había una pequeña agua que dijo a Felipe: aquí hay cierta agua que impide que sea bautizado, y no era un río, era una agua estancada. El tema está que uno obedezca y diga: yo me quiero bautizar
en el nombre del Señor Jesús. Entonces eso es lo que quería yo exponer y decirle esta mañana, que estoy de mañana para mandarle a la tarde este mensaje, ¿sí? Aún en Levítico, capítulo 16 y verso 4, había una orden allá que debían cumplir los hombres de Dios como un simbolismo al bautismo. Usted fíjese en Levítico 16:4, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se han de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Simbolismo de que yo me bautizo, me sumerjo en el agua y una vez sumergido me visto de lino fino. ¿Qué es el lino? El lino es justamente lo que significa la justicia. El lino lo que significa es santidad. Eso es lo que significa el lino, ¿sí? Entonces, primero había que lavarse con agua todo el cuerpo para poder después vestirse con lino. Nosotros primero nos bautizamos y somos vestidos de una vestidura celestial. Ellos colocaban, dice, en su cabeza una mitra, que era como un velo sobre su cabeza para poder cubrirse también. Pero el caso no es ese. Y en el verso 24 de Levítico 16, dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. El sacerdote debía, después de lavarse, vestirse de lino. Nosotros somos real sacerdote, pueblo santo, nación escogida por Dios. Entonces, necesitamos vestirnos de ese lino fino que es la santidad, la justicia. Pero para eso primero, el bautismo en agua en el nombre de Jesús según la palabra de Dios.